Seguimos con lo que es la iglesia. Amén. ¿Cuántos han estado aprendiendo acerca de lo que es la iglesia? Amén. ¿Usted ha estado aprendiendo? Escuche, es fundamental que los hijos de Dios tengan claridad en relación a quiénes ellos son. Amén. A veces cuando venimos al Señor tenemos un concepto equivocado referente a que pensamos que Dios, el plan de Dios es solucionar mis problemas, y no es así, no es así. Ciertamente cuando venimos al Señor experimentamos sanidad, liberación, experimentamos rompimientos, experimentamos bendición, pero ese no es el objetivo de Dios. El objetivo de Dios, como le hablaba el domingo pasado, es preparar una compañera eterna para su Hijo, Jesucristo. Y esa compañera eterna es la iglesia universal, la iglesia del Señor, que el Señor ganó por su propia sangre a través de todas las edades de la historia. Va quedando un remanente de los que son salvos, y ellos son la esposa del Cordero. Amén. Entonces, cuando nosotros cambiamos nuestra mentalidad en relación a que Dios no es un solucionador de problemas, sino que lo que Él está buscando es una compañera eterna para su Hijo, nosotros nos comenzamos a alinear a eso y comenzamos a cambiar nuestra mente en relación a que Dios no es un apagafuegos, Él no es un bombero, ni es un padrino, ni es un viejo pascuero, sino que Dios es Dios. Amén. Y nosotros debemos adorarlo y tener temor de Él y respetarlo, porque Él lo que está buscando es que nosotros podamos desarrollar dentro de nosotros el sentido de la eternidad. ¿Me puede decir amén? Entonces, en relación a eso, es importante que usted y yo sepamos a qué el Señor nos ha llamado. Amén. Cada uno de nosotros tiene un llamado de parte de Dios. Cada uno de nosotros. Vamos a leer 2 Timoteo capítulo 2, 14 al 26. Usted lo tiene ahí en la pantalla. Dice el obrero aprobado: recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para confusión de los oyentes. Escuche, tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios aprobado, como obrero, diga conmigo, como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías, porque producirán más crecimiento de la impiedad, y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie, teniendo este sello: conoció el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. Verso 20. Pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Así que, escuche, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso de honra, santificado, útil para el amo y preparado para toda buena obra. Diga conmigo, obra. Huye de las pasiones juveniles. Sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor. Pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Porque un esclavo del Señor, diga conmigo, esclavo, no debe ser contencioso, sino amable con todos,
apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Vamos a recordar algunos puntos de lo que hemos estado compartiendo los domingos anteriores. Lo primero es que nosotros somos edificio de Dios y labranza de Dios. Esto es que el Señor nos está edificando y nos está cultivando. Amén. Vimos el diseño de la iglesia cúbica. Vimos que el deseo del Señor es que nos ministremos unos a otros, que seamos parte de la nueva Jerusalén, que no hay jerarquías dentro de la iglesia, sino que hay funciones. Amén. Hay funciones, no jerarquías, no posiciones. Recuerde, Jesús dijo que el mayor es el que sirve. Amén. Vimos también que la iglesia es la combinación de lo humano y lo divino. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. O sea, la iglesia no es un cuerpo decapitado, no, sino que Cristo es la cabeza y Él está unido al cuerpo. Y Cristo es Dios, tiene naturaleza divina y nosotros somos humanos. Por lo tanto, la iglesia es la combinación de lo humano y lo divino. Amén. Vimos también que no somos directores, sino que somos colaboradores. Eso dice el apóstol, somos colaboradores de Dios. Vimos también que la iglesia no es piramidal, que el liderazgo sostiene, no manipula ni controla. Manipulación y control son jezabélicos. Los sistemas piramidales son sistemas religiosos babilónicos para someter al pueblo de Dios. Ya lo dije esto, el mayor en el reino y en la iglesia es el que sirve, y que el que no sirve, no sirve. Amén. Diga conmigo, si no sirvo, yo no sirvo. Amén. Vimos también que Cristo es el fundamento y que los ministerios fundacionales, esto es, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, están sobre el fundamento como colaboradores de Dios para edificar a los santos y equiparles para el ministerio. ¿Me dice amén a eso? Amén. Entonces vimos que Cristo es la roca, el fundamento. Sobre este fundamento están los ministerios fundacionales que se llaman, que son los 5 ministerios que Cristo dio a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces el apóstol Pablo dice: nadie puede poner otro fundamento que no sea este Cristo. Y luego están estos ministerios, y sobre estos ministerios se va edificando la iglesia del Señor. Entonces el apóstol Pablo dice: y pienso que el Señor nos ha puesto a nosotros los apóstoles como postreros, no como el primero arriba, sino como el último abajo, porque sobre nosotros, sobre los ministerios fundacionales, pastores, profetas, evangelistas, pastores, maestros, se va edificando hacia arriba la iglesia del Señor. Amén. Vimos también que la labor de los pastores es equipar a los santos para el ministerio. Entonces, los que hacen el ministerio son los santos. Amén. Le tengo una noticia: usted es un santo de Dios. Entonces usted es quien tiene que hacer el ministerio. La labor de los pastores es equipar a los santos. Los santos de Dios deben hacer el ministerio, el servicio. Un santo que no está sirviendo no está cumpliendo el propósito de Dios para su vida. Por lo tanto, no debemos tener una mentalidad de calientabancas, sino que debemos avanzar hacia la madurez. Amén. Los pastores están para equipar y alimentar. Debemos tener las expectativas correctas de ellos. Una expectativa incorrecta lleva a desilusiones. A veces la gente en las iglesias piensa que los pastores están para atender todas y cada una de sus necesidades. Bueno, usted tiene que saber que eso no es así. Simplemente porque un hombre o una pareja, un hombre y una mujer, la pareja de pastores, no dan abasto para atender tanta gente. Sencillamente por eso. Entonces, por eso que los pastores, lo que hacemos es levantar líderes para que nos puedan apoyar a cuidar a la gente. Entonces, por eso que nosotros tenemos escuela del nuevo creyente, escuela del discipulado, escuela de liderazgo. ¿Para qué? Para que usted comience a equiparse para usted hacer la obra del ministerio. Amén. Entonces, como usted es un santo aplicado, usted va a tomar conciencia y decir: tengo que equiparme para hacer la obra del ministerio. Porque si no, sencillamente usted no está cumpliendo lo que Dios lo llamó a hacer. Porque Dios no lo llamó a estar sentado en una banca. Dios no lo llamó a hacer público
escuchando a un orador. No, si fuera así, entonces bueno, hagamos charlas motivacionales y punto. Usted viene, deja su ofrenda y se va, listo. Pero Dios no lo llamó a usted para eso. Amén. Entonces necesitamos cambiar nuestra mentalidad a una mentalidad apostólica, de avance, de madurez, de rompimiento. La inmadurez te ata a la mentalidad de niño fluctuante. Dice la palabra que para eso están los ministerios, para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces un niño, ¿qué es lo que hace? No le dan la papa y llora, no tiene comida y llora, se hace popó y llora. Entonces nosotros, como hijos de Dios, tenemos que crecer, ir hacia la madurez. Amén. Entonces cuando usted tiene la expectativa correcta de lo que es un pastor, usted se va a sentir feliz cuando el pastor prepara una palabra poderosa para equiparlo a usted. Eso es lo que usted tiene que rescatar. Ahora, si usted está esperando, por ejemplo, que yo lo llame para el cumpleaños, o para que cuando usted esté enfermo yo lo vaya a ver, o para ese tipo de cosas, usted no puede tener esa expectativa, porque es una expectativa incorrecta de lo que un pastor de reino tiene que hacer. Porque dice la palabra que los pastores están para equipar a los santos, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Me sigue? Entonces, una iglesia apostólica, una iglesia correcta, una iglesia que se basa en la palabra, funciona así. Una iglesia que no se basa en la palabra, no funciona así. Pero nosotros funcionamos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Entonces, dicho esto, recordando todas estas cosas, avanzamos hacia la palabra de hoy, que es los obreros de la iglesia. Entonces diga conmigo, yo soy un obrero. Usted es un obrero de Dios. Amén. Eso dice la palabra. Pablo le escribe a Timoteo y le dice: hijo mío, tú eres, procura presentarte delante de Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza rectamente la palabra de verdad. ¿Y qué es un obrero? Escuche, un obrero es un trabajador. No hay un obrero que no sea trabajador. En el momento en que el obrero no es trabajador, ya no es un obrero. ¿Se entiende? Un obrero es una persona que tiene por oficio hacer un trabajo manual o que requiere esfuerzo físico como empleada de otra persona, en especial en una industria o en el sector de la construcción. Entonces, un obrero es un trabajador. Diga conmigo, un obrero es un trabajador. Dígalo conmigo otra vez, un obrero es un trabajador. ¿Por qué lo hago que usted pueda repetir? Para que se le quede, pues. Si eso es obvio. No se lo hago repetir porque quiera que usted haga un show, sino que para que se le quede grabado. Ahora escuche, lo contrario de un obrero es un observador. Uno que mira, que opina, que habla, que debate, pero que no trabaja. Entonces la pregunta en esta mañana hacia usted ¿es usted un obrero o es usted un observador? No sé si usted ha visto un meme que anda por ahí en internet, en que hay un grupo de hombres que están trabajando. Y hay uno que está por acá mirando, el otro está por acá dando una instrucción, el otro está por acá pajaroneando, el otro está por acá sentado tomándose un café. Y hay uno solo que es el que está trabajando. ¿Lo ha visto? Entonces, ese uno, el que está con la picota y la pala, es el que está trabajando. Y los demás simplemente están opinando. Ahora, el que opina no produce nada, pero el que trabaja sí que produce. Amén. Entonces nosotros somos obreros. Y la pregunta es usted un obrero o es usted un observador? Quiero que vayamos a Primera de Crónicas, capítulo 22. Mire lo que dice la palabra. Siga la lectura, por favor. Dice: tú tienes contigo muchos ¿qué? Obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la. Levántate y manos a la. Y Jehová esté contigo. Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Verso 19, escuche, ponga atención. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos. ¿Vuestros qué? Corazones y ánimos. ¿En qué? En buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos, escuche, y edificad
el santuario de Jehová Dios. ¿Para qué? Para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Ahora, esto está en Crónicas y se refiere al templo que edificó Salomón. Pero ¿sabe qué? Esto es también profético para la iglesia, porque la iglesia está siendo edificada, amén, y necesita obreros, necesita canteros, albañiles, carpinteros, todo hombre experto en obra. Dice: levántate, manos a la obra. Y algo importante: poned vuestros corazones y vuestros ánimos. Entonces, cuando usted viene a la iglesia con la expectativa correcta, usted entiende que usted viene al reino, pero para trabajar, amén, porque eso es lo que nos ha mandado el Señor. Dice: y edificad el santuario de Jehová Dios. ¿Se acuerda que todo este tiempo hemos estado hablando acerca de la palabra edificar? Que la historia nació en un huerto, pero que termina en una ciudad, y la ciudad es edificada. Amén. ¿Y cuál es el propósito? Edificar el santuario de Dios para traer el arca del pacto. Entonces Dios nos dice en esta mañana: levántate, manos a la obra, es tiempo de trabajar. Y aquí está hablando David. Y David en la palabra representa a Cristo. Salomón, escuche, que es a quien le está dando esta instrucción, representa los ministerios fundacionales. Escuche, los obreros, canteros, albañiles y carpinteros representan a los santos de Dios. Entonces todos tenemos funciones dentro del cuerpo. Algunos dirigen, otros hacen la obra misma, pero todos trabajamos. Entonces, para que una construcción salga bien, tienen que haber personas que dirigen y personas que trabajan. Amén. Entonces, los que dirigen la obra son los ministerios fundacionales. En este caso, los pastores. Estamos en una iglesia que tenemos pastores. Son los que dirigen la obra. Y los demás son los que trabajan. Pastores y obreros trabajan, ambos, pero desarrollan funciones diferentes. ¿Me sigue? ¿Podría, por ejemplo, un edificio construirse solamente con personas que están dirigiendo? No, porque estarían planificando, estarían pensando, estarían proyectando, pero nadie pondría las manos en la obra. Tampoco puede edificarse una edificación solamente con obreros. Ahora, si hay un obrero que es más avesado y tiene la capacidad de dirigir, puede que se produzca algo, pero si son solamente obreros que solamente ponen un ladrillo sobre otro y no tienen una instrucción precisa, pueden edificar cualquier cosa. A lo mejor la meta era un edificio, pero están edificando un baño. ¿Se entiende? A lo mejor la meta era un complejo de departamentos, pero están edificando cabañas. Entonces, por eso dice la palabra que donde no hay dirección, el pueblo se desenfrena. Donde no hay dirección, el pueblo hace lo que puede hacer nada más. Ahora, trabajar bien en la obra del Señor es una cuestión del corazón. Por eso dice la palabra: poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová. Entonces, mire lo que le voy a decir, y esto es bíblico. Si usted no quiere trabajar para el Señor, es porque usted tiene un problema en su corazón. Porque cuando Dios da la instrucción, dice que tenemos que poner el corazón y el ánimo en eso. Entonces, si nosotros no lo hacemos, no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces debemos de entender que nuestra mentalidad tiene que estar orientada todo el tiempo a edificar el santuario de Jehová. Amén. Nuestra mentalidad tiene que estar orientada todo el tiempo a edificar. Diga conmigo: edificar. Muy bien. Entonces, el santuario de Jehová es la iglesia que se está edificando para traer el arca de Dios, su presencia. Amén. Escuche, teniendo en mente lo que le hablé de Crónicas, ahora escuche lo que dice Efesios capítulo 2. Este verso ya lo hemos visto otro domingo. Escuche, dice: así que ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Escuche, mire: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Cristo Jesús. En él cada edificio está siendo estructurado y crece hasta ser un santuario santo en el Señor. ¿Se acuerda lo que leímos en Crónicas?
que decía edificad el santuario de Jehová. Bueno, ahora en el Nuevo Testamento la instrucción sigue siendo la misma. Tienen que edificar el santuario santo en el Señor. Verso 22 dice: en él también vosotros sois juntamente edificados, escuche, para morada de Dios en espíritu. ¿Me escuchó? Póngame atención acá, no se vea con la bobita. ¿Para qué? Dice, para morada de Dios en espíritu. Y en Crónicas decía, para traer el arca del pacto de Jehová. Entonces, tanto en Crónicas como en Efesios, la instrucción de Dios es la misma. ¿Cuál es? Edificar. ¿Edificar qué? El templo en Crónicas. En Efesios, el santuario de Dios. Porque la palabra dice que Dios no habita en templo hecho por mano de hombre. ¿Quién es el templo? Nosotros somos el templo. Nuestra casa de paz también es un templo. Y la iglesia como un todo también es un templo. ¿Para qué? Dicen Crónicas, para traer el arca del pacto de Jehová. El arca del pacto simboliza la presencia de Dios. Y acá dice en Efesios, para morada de Dios en espíritu. Se va dando cuenta como hay un paralelismo entre lo que es el Antiguo Testamento y lo que es el Nuevo Testamento. Y todo está apuntando hacia la edificación de un santuario donde Dios pueda morar y habitar. Amén. Ahora, los obreros y el reino. Mateo 20, 1 y 2. Mire lo que dice. Porque el reino de los cielos, ¿qué cosa? El reino de... Escuche. El reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar ¿qué? ¿Qué contrató? Obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza. ¿Cómo estaban? Desocupados. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Entonces dice que el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a contratar ¿qué? Obreros. Mire, entonces, si tú no eres un obrero, todavía no has entrado al reino. ¿Me entendió? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre que sale a contratar obreros. El reino de los cielos se parece a eso. Por lo tanto, si yo no soy un obrero, todavía no he entrado al reino. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos es semejante a una viña en la que trabajan obreros. Si no has sido contratado todavía, eres un desocupado. ¿Me sigue? Si eres un desocupado, entonces tú estás de ocioso. Ahora escuche. El padre de familia que salió a contratar a los obreros les dijo que les iba a dar una paga, ¿verdad que sí? Entonces escuche. Los obreros reciben salario. Los desocupados no reciben nada porque no tienen derecho al no trabajar. Es simple. ¿Me está entendiendo o no lo que se le está revelando? Entonces Dios, el Señor, está contratando obreros, está llamando obreros. Y les dice: yo les voy a dar una paga a ustedes si ustedes me trabajan. Va a la plaza a buscar otros que estaban como desocupados. Y les dicen: vayan a trabajar a mi viña y yo les voy a pagar. Entonces en el reino, si tú no estás haciendo nada, no has entrado todavía al reino. Porque el reino es semejante a una viña con obreros, ¿verdad que sí? Y si no eres un obrero, entonces eres un desocupado. Hay gente que se está incomodando. Mire, 1 Corintios 15:58 dice: así que, hermanos míos amados, apóstol Pablo, estad firmes y constantes, creciendo ¿en dónde? En la banca de la iglesia, en la silla de la iglesia donde tú te sientes cada domingo. ¿No? ¿Qué dice? ¿Creciendo dónde? ¿Creciendo dónde? A veces, ¿o no? ¿Qué dice? Siempre. O sea, nosotros debemos estar siempre, ¿cómo? Trabajando. ¿Dónde? En la obra. Amén. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestra ociosidad en el Señor no es en vano. ¿Cómo dice? Léalo pues. Yo sé que usted está desanimado, pero anímese. ¿Qué dice? Sabiendo que vuestro...
Que vuestro trabajo, diga conmigo, trabajo. ¿Se acuerda cuando habían unas elecciones y había un candidato que le habían dado un espacio chiquitito de unos segundos y decía, trabajo, trabajo, trabajo? ¿Se acuerda? Bueno, acá dice la palabra, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces mire las instrucciones, estad firmes o a veces, ¿cómo dice? Léalo con ganas, mire, le pongo el versículo ahí para que lo lea. Contente. ¿Qué dice? Estad firmes, ¿sí? ¿Qué más? Creciendo, ¿dónde? En la obra del Señor, siempre, sabiendo que. Muy bien, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, escuche, el verdadero obrero, ¿cuántos verdaderos obreros hay acá? Amén. El verdadero obrero tiene dos características importantes. Primero, está firme. Eso es, nada lo derriba. ¿Por qué? Porque está sobre la roca. Amén. Segundo, el verdadero obrero es constante. Esto es, nada lo detiene. Se cansa, pero persiste. ¿Está acá? Yo me canso. ¿Usted cree que no cansa predicar todos los domingos? A mí me dan ganas de sentarme y escuchar también. Pero tengo una asignación de Dios. Todo pastor tiene una asignación de Dios. Escuche, hay iglesias donde los pastores no predican todos los domingos. Y un domingo predica un hermanito que sabe algo de la palabra. Al otro domingo predica otro hermanito que no tiene idea de la palabra. Al otro domingo predico a un hermanito que no dice nada de la palabra, sino que se llena de muletillas. Y al otro domingo predica un anciano y al otro domingo predica el pastor. ¿Cuántos han estado en iglesia así? Yo. ¿Cuál es el resultado de eso? La gente no crece. ¿Por qué? Porque no hay una palabra que lo pueda alimentar bien. Entonces, otra vez, la labor del verdadero pastor es el que está de continuo alimentando a las ovejas. Amén. Entonces el verdadero obrero, vuelvo, es constante, nada lo detiene, se cansa pero persiste. Y el verdadero obrero sabe que su trabajo en el Señor no es en vano. El verdadero obrero trabaja con identidad. El verdadero obrero trabaja sabiendo que todo lo que hace para el Señor no es en vano. Cuando estábamos con mi esposa y éramos novios solamente y dirigíamos el ministerio de jóvenes en la iglesia de mi papá, yo me acuerdo como si fuera ayer. Un día yo estaba en el servicio de jóvenes solo. Ella no pudo ir. Y llovía a cántaros. Y yo estaba ahí arrodillado en una banca en la última fila. Y dije, Señor, esto es en vano. No llegó nadie. No llegó nadie. Y me fui, me levanté, terminé de orar y me fui para la casa frustrado. Pero sabe, cuando nosotros trabajamos para el Señor, aunque no esté nadie, ese trabajo, dice la palabra, el verdadero obrero sabe que no es en vano. Si yo no hubiera persistido haciendo ese ministerio, ni usted ni yo estaríamos aquí en este lugar hoy día. Entonces, usted tiene que entender que todo trabajo que hace para el Señor, aunque no venga nadie, aunque nadie lo pesque, aunque usted llame a la gente de su casa de paz, oye, ven al servicio, oye, ¿por qué no viniste a la casa de paz? Y pareciera que no hay resultado, la palabra dice, tu trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Amén. Entonces, los obreros tienen que saber que tienen que estar firmes, que tienen que estar constantes y que lo que hacen no es en vano. Colosenses 1, 9, 10. Me apuro, me va alcanzando la hora. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo usted tiene que andar? Como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando ¿qué? Fruto en toda buena ¿qué? Obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, un obrero tiene que llevar fruto en toda buena obra.
Ahora, el obrero va a tener fruto solo si trabaja, porque en la obra se trabaja. Amén. Y dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces, el verdadero obrero lleva fruto. El verdadero obrero tiene una vida de crecimiento constante. Amén. Mira, nuestra vida en el Señor, hay momentos que vamos así como avión, ¿cierto? Y hay momentos que vamos así, pero después tenemos que repuntar otra vez. Y la suma de todo eso tiene que ser crecimiento. Escuche, porque Dios sabe que ni usted ni yo somos perfectos. Dios no anda buscando su perfección. Dios está buscando su constancia y su perseverancia, porque sabe que la sumatoria de esas subidas y bajadas va a producir un número positivo. Amén. El punto es que seamos persistentes y constantes. Y si te caíste, Dios es poderoso para lavarte, limpiarte, purificarte, sacarte toda la mugre, levantarte y vamos siguiendo de nuevo. Amén. Muy bien. Ahora mire, yo sé que he dado harto palo, pero ahora viene como un premio para usted. Si es que usted es un obrero. ¿Ah? Segunda de Crónicas 24. Mire. Escuche. Esto es muy interesante. Dice, y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, escuche, ponga atención, esto le va a gustar. Cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey. Algunos vieron ahí la palabra dinero, se abrieron el ojo. Está bien. Escuche, dice, y el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, y la vaciaban, y la volvían a su lugar. Está hablando del arca de las ofrendas, ¿ok? Le echaban mucho dinero, la vaciaban, y la volvían a poner delante. Sigo. Escuche, dice, así lo hacían de día y recogían, ¿qué? Dígalo fuerte. ¿Recogían qué? Algunos lo dicen con miedo, así como seré carnal. Y recogían mucho dinero. Escuche. Y el rey y Joiada lo daban, escuche, a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. ¿A quiénes daban el dinero? ¿A los que estaban mirando? ¿Ah? ¿A los que hacían qué? El trabajo o la obra del servicio de la casa de Jehová. Dice, sigo, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa de Jehová y artífices en hierro y bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos ¿la qué? La obra. Me perdí donde lo estoy haciendo usted repetir, no me pesca. La obra, y por sus manos la obra fue restaurada y restituyeron ¿qué cosa? ¿La qué? A su antigua condición y la consolidaron. Escucha, hay un escriba en los cielos que está anotando tu trabajo. Eso me gusta a mí. Hay un escriba en los cielos que está anotando tu trabajo. Y dice la palabra que recogían mucho dinero. Escucha, y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa de Jehová. Enseñanza, escúcheme bien. No busques el dinero, busca el trabajo del servicio de la casa de Dios, porque nosotros servimos a un Dios que paga bien. ¿Me sigue? Dios sabe tu necesidad, pues. ¿O tú crees que no sabe tu necesidad? El punto es que las cosas para los hijos de Dios y para la gente del mundo trabajan de manera diferente. Para los hijos de Dios, cuando tú trabajas para Él, Él se preocupa de tu provisión. Dice la palabra, no he visto a justo desamparado, ni a su simiente que ande mendigando el pan. Entonces Dios no es injusto. Hay una palabra en Hebreos que dice, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de amor por los santos. Dios no es injusto, entonces Dios te paga. Entonces Dios también recompensa en dinero. Escucha acá, Dios también recompensa en dinero. Muchas veces nosotros decimos, no, Dios recompensa en bendiciones. Ok, pero ¿qué es bendiciones?
Bendición es todo lo sobrenatural de Dios que me empodera a mí. Y dentro de eso está incluida tu provisión material también. Ahora el punto es que nosotros no debemos tener la mirada en la provisión, sino que tenemos que poner la mirada en el trabajo para Dios. Y si tú trabajas bien para Dios, Él se encarga de tu provisión. Amén. Por eso dice la palabra: no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro ¿dónde? En el cielo. Y cuando tú trabajas para el Señor, tú estás haciendo tesoro ¿dónde? En el cielo. Y ahí tu depósito está guardadito. Ahí tu depósito está seguro. Ahí no hay hackeo a las cuentas de crédito, a la cuenta corriente, no hay hackeo. Ahí no hay hackers cibernéticos que te pueden quitar toda la plata. No, Dios está guardando. Entonces llega un momento en que tú terminas tu trabajo y dices: a este hay que pagarle el sueldo, a este hay que proveerle lo que está haciendo, porque Dios no es injusto. Escuche, Dios no es injusto. El Señor nos provee de todo lo que necesitamos, pero sí trabajamos, porque la viña del Señor es un lugar de trabajo. El reino de los cielos es semejante a un hombre padre de familia que salió para contratar obreros para la viña. Halló a unos que estaban desocupados y les dijo: vayan a trabajar a mi viña también. Y convino con ellos en un sueldo. Entonces, enseñanza: si tú no estás trabajando para el Señor, o si tú no quieres trabajar para el Señor, tú todavía ni entras en el reino. ¿Me estás siguiendo? Entonces por eso hay personas que alegan al Señor y dicen: ay Señor, pero tus promesas, tú prometiste que tú me ibas a proveer, está pasando necesidad. Y dice: pero Señor, tú me prometiste, Señor, y yo declaro tu palabra, y yo oro, y yo ayuno, y yo esto, pero todavía ni entras en el reino. Entonces, como todavía no entras ni en el reino, ni estás contratado, no puedes acceder a lo que Dios te quiere entregar. ¿Me está siguiendo o no? ¿Lo está viendo en la palabra? Entonces cuida tu corazón de que no vaya detrás el dinero, sino que vaya en pos de servir al Señor. Entonces el trato es el siguiente. Dios te dice: hagamos un trato. Tú te preocupas de lo mío, yo me preocupo de lo tuyo. Escuche, no hay mejor socio que Dios. Amén. ¿Por qué? Porque es el Dios del oro y de la plata, pues. Porque sus recursos son inagotables. Porque es el dueño de todo lo que existe. Te conviene asociarte con Él. Amén. Te conviene asociarte con Él. Juan 4:35 dice: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Escuche, y el que siega recibe ¿qué? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? El que siega, el que trabaja, recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Entonces, si tú siembras la palabra, recibes salario. Si tú siegas las almas o cosechas las almas, recibes salario, porque Dios paga a sus hijos cuando trabajan. Entonces pregunta, escucha: ¿sientes que trabajas y que todo se te escurre por entre los dedos? Es porque te estás afanando y dejando de lado lo que Dios te ha asignado. Salmo 107, verso 11. Escuche. Dice: por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Escuche, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. ¿Se da cuenta entonces usted que el mal no viene sin causa? Medite en ese salmo. Por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Si usted está trabajando y no está viendo resultados y es un hijo de Dios, ya sabe usted por qué es.
¿Cuál es la prioridad correcta para los hijos de Dios? Número 1, Dios. Número 2, familia. Número 3, iglesia. Número 4, trabajo. ¿Cuál es el problema de los hijos de Dios hoy? Que el primer lugar siempre está el trabajo. Entonces, si el trabajo te lo impide, no trabajas para el Señor. Porque primero para ti es el trabajo. Acá. Pero ¿qué dice la Escritura? A través de toda la Biblia podemos ver que la prioridad número 1 es Dios. Segundo, la familia. Tercero, la iglesia. ¿Sabe por qué no está la pastora aquí hoy día? Yo me levanté muy temprano hoy día porque teníamos una reunión con los jóvenes. Y me voy a venir y empezó con unos dolores acá en el bajo vientre. Yo le preparé algo por ahí para que se le pasara. Se le empezó a pasar. Nos íbamos a venir y le volvieron los dolores. Me dijo, mi amor, tú tienes que irte a la iglesia. Y le dije, no, tú estás primero que la iglesia. Primero Dios, segundo familia, tercero iglesia. Pero ¿qué hice? Llamé a Enrique, porque yo sé que tengo una asignación de parte de Dios y tengo que venir acá para darle una palabra a usted. Le dije, ¿puedes llevar a la pastora por favor urgencia? Que yo me tengo que ir a predicar. Sí, pastor. Entonces, cuando tú tienes las prioridades correctas, Dios ve eso y te bendice. Dios ve eso y abre puertas. Entonces yo no sé qué tendrá la pastora, pero yo confío en el Señor y estoy haciendo mi trabajo. Pero primero Dios, segundo ella. Cuando solucioné un poco el problema con ella, recién me vine para acá, para la iglesia, ¿entiende? Entonces los hijos de Dios, ¿qué es lo que tienen primero en su vida? El trabajo. Y como tienen el trabajo primero, ponen excusa para todo. No, no puedo ir a la casa de paz porque tengo trabajo. No, no puedo ir a la casa de paz porque tengo trabajo. No, no puedo ir al discipulado, tengo trabajo. No, no puedo ir a la iglesia el domingo porque tengo trabajo. Si tú no pones las cosas en el orden correcto, entonces escuche, mi amado, por favor, usted no tiene derecho para reclamarle al Señor. No sé si usted me está entendiendo lo que le estoy diciendo. ¿Me sigue? Escuche esto, lo que voy a decir es duro, pero es la verdad. Las verdades son incómodas, ¿ok? Si tu trabajo te deja sin tiempo para servir al Señor, ese trabajo no vino de Dios. Así de simple es. Porque para Dios es más importante que trabajes para Él que para un empleador humano. Prioridades correctas. ¿Está acá? Si tu trabajo te ha robado el tiempo de intimidad con Dios, cambia de trabajo. Pero es que, pastor, no es tan simple. Es que si tú te pones a orar y a ayunar por un nuevo trabajo, tienes que decirle, Señor, dame un trabajo que me dé el tiempo para servir en tu obra. ¿Y tú crees que Dios no te va a contestar algo así? ¿Tú crees que Dios te va a decir, no? Te va a dar otro trabajo con una paga mejor, porque así funciona Dios. Pero el punto es que tú tienes que tener prioridades correctas. Diga conmigo, prioridades correctas. Si tú tienes prioridades correctas, entonces el diseño de Dios te funciona. ¿Me sigue? Es como querer prender un incendio con agua. No te va a funcionar, el agua no prende nada. Tienes que usar benzina para prender. Pero tú dale ahí con encender el agua, no te va a funcionar. No es así. El diseño de Dios es como Él dice. Por eso dice la palabra Mateo: más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será. ¿Lo demás será qué? Añadido. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas con afán, pero ustedes, vuestro Padre sabe de qué tienen necesidad. Pero la condición es buscar primeramente, primero en orden, primero en prioridad, el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por. Entonces yo no me preocupo por la añadidura, porque sé que eso va a venir. ¿Me sigue? Me preocupo por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene solito para añadidura. El punto es que la gente busca las añadiduras primero y después el reino de Dios y su justicia. No le va a funcionar, amado. Lo siento, sorry. No le va a funcionar así. Es lo que dice la palabra de Dios. Salmo 127. Dice, si Yahvé no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Yahvé no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Escuche,
En vano es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a descansar, y que comáis el pan de afanes, pues lo dará a su amado mientras duerme. Escucha, cuando tienes las prioridades correctas, mientras duerme, Dios está trabajando para tu prosperidad. Qué tremendo es eso. Yo estoy durmiendo y Dios está trabajando para mí, para proveerme, para sustentarme. Porque es en vano que te levantes tan temprano de madrugada para irte al trabajo y te acuestes todo cansado ahí a la 1 de la madrugada. Llegaste ahí a acostarte al lado de tu mujer que no te pudo esperar porque ya estaba muy cansada. Es en vano. Escucha, ¿qué vida es esa? ¿Tú crees que Dios te planificó para que tú tuvieras esa clase de vida? Cuando la palabra dice que Él vino para que tengamos vida y para que la tengamos en gran abundancia. Dios quiere, Él desea que tú tengas una buena casa, que tengas tus hijos con salud, darte prosperidad para todas tus necesidades. Ese es el deseo de Dios. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Salmo 128. Cuán bienaventurado es el que teme a Yahvé y anda en sus caminos. Escucha, cuando comas del duro trabajo de tus manos, serás bienaventurado y te irá. No, los negocios andan ahí, pastor. No, dice, y te irá. Tu mujer será como vid fecunda en la intimidad de tu casa, tus hijos como renuevo del olivo en torno a tu mesa. Escuche, he aquí, así será bendecido el valiente que teme Yahvé. Porque para servir al Señor correctamente, tú tienes que ser un valiente. Porque tienes que atreverte a dejar las otras cosas que no son malas, pero en segundo lugar. Tienes que atreverte a ser valiente y buscar primero el reino de Dios y su justicia. Porque hay mucha gente que no lo hace así porque le da miedo. Dios bendice a los valientes. Cuando atiendes a las cosas y los caminos de Dios, Él te bendecirá más allá y más abundantemente de lo que en tus propias fuerzas tú puedes lograr. Con tus fuerzas tú puedes lograr algo, sí. No, pastor, a mí nadie me ha regalado lo que yo tengo con mi fuerza, me saco la mugre y trabajo y transpiro. Sí, está bien, está correcto. Pero cuando tu prioridad es el reino, tú trabajas menos y Dios te produce más. ¿Amén? Es como cuando tú usas un hacha sin afilar. Si tú tienes un hacha que no tiene filo, puedes estar ahí tratando de cortar, y no va a pasar nada. Pero cuando tú le sacas filo, tú das un puro golpe y obtienes lo que necesitabas. Entonces las cosas de Dios son así. El filo es que tú trabajes para Dios. Cuando tú trabajas para el Señor, le sacas filo a tu hacha natural, que es tu trabajo. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Entonces Dios te empieza a promover. Dios te empieza a poner gracia en ti para con tus superiores. Y los demás empiezan a ver que tú haces un buen trabajo, pero Dios les juega una mala pasada y les hace pensar que tú estás haciendo un mejor trabajo de lo que realmente estás haciendo. Eso me pasó a mí montones de veces en mi trabajo. Justo cuando hacía una pega buena, justo ahí venía el dueño de la empresa a probar lo que yo había producido. Y no antes, cuando no me quedaban buenos. Entonces Dios empieza a tomar las cosas y a conducirlas de manera tal de que Dios pone gracia en ti. Y viene el aumento de sueldo, viene la promoción, viene el ascenso, porque Dios lo hace así. Escucha, recuerde a José. ¿Se acuerda de José? Que él, como estaba, era esclavo. Sus hermanos lo vendieron para ser esclavo. Pero dice la Biblia que Dios prosperaba a José. Pero José iba de mal en peor en lo natural. Pero en lo espiritual él iba prosperando cada vez más. Entonces llega un punto en que esa prosperidad espiritual se traduce a lo natural. Y José ya no estaba más como esclavo,
sino que llegó a ser el segundo en el reino después de Faraón. ¿Me sigue? Pero José tenía la prioridad correcta. Daniel fue llevado cautivo a Babilonia, preso. Estuvo en el foso de los leones, pero llegó a ser el segundo después del rey. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando tú caminas según la voluntad de Dios y te entregas, Dios te comienza a prosperar de una manera que no se puede entender en lo natural. Ahora, todo esto es para que usted se decida a trabajar en la obra del Señor. Primera Tesalonicenses 1:2 dice: damos gracias a Dios siempre por todos vosotros, haciendo mención de vosotros en nuestras oraciones, recordando sin cesar delante del Dios y Padre nuestro la obra de vuestra fe y el trabajo del amor. Diga conmigo: obra, trabajo, y de la constancia de la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 6:10 dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. ¿Y qué más? Y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido ¿a quién? A los santos, y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Te das cuenta? Dios no es injusto para olvidar la obra de fe y el trabajo de amor. No es injusto para olvidarlo. Pero si tú no tienes ni obra de fe, ni trabajo de amor, ni has servido a los santos, ¿qué le estás dando a Dios para recordar? ¿Me sigue? ¿Qué le estás dando a Dios para recordar? Volvamos a Timoteo. Ya falta poco. Suelte la luma, pastor. Segundo Timoteo 2, recuérdales estas cosas, declarándoles solemnemente delante de Dios que no contiendan acerca de palabras, lo cual para nada es provechoso, sino para confusión de los oyentes. Tú mismo procura con diligencia estar presente ante Dios, aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que separa rectamente la palabra de verdad, pero evita profanas y vanas palabrerías que producirán más crecimiento de la impiedad. Y la palabra de ellos carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que ya hubo resurrección, y trastornan la fe de algunos. Sin embargo, el sólido fundamento de Dios sigue en pie. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que pronuncia el nombre del Señor. No sé, Cristóbal, si pusiste el cuadro comparativo que mandé. Ah, perfecto. Mire, ahora escuche. Dentro de las iglesias hay buenos obreros y hay malos obreros. ¿Está acá? ¿Cuál es la diferencia? Lo leímos. El buen obrero es diligente. El mal obrero, por lo tanto, es insensato. El buen obrero es aprobado por Dios. El mal obrero, dice acá, es contencioso. El buen obrero no tiene de qué avergonzarse. El mal obrero confunde a los oyentes. El buen obrero predica la palabra de verdad. El mal obrero es palabrero y profano. El buen obrero, dice, tiene como fundamento a Dios. El mal obrero dice que produce el crecimiento y la impiedad. O sea, tiene una conducta cada vez más mundana. El buen obrero se aparta de iniquidad. Y el mal obrero trastorna la fe del que le presta atención. Pregunta: ¿qué tipo de obreros estamos siendo? ¿Buenos obreros o malos obreros? Dice acá: y la palabra de ellos carcomerá como gangrena. Está hablando de los malos obreros, de los cuales son Himeneo y Fileto. ¿Qué es la gangrena? Escuche. Es la muerte de tejidos orgánicos que se produce por la falta de riego sanguíneo o por la infección de una herida. Escuche. El mal obrero nunca quiere estar conectado con el resto del cuerpo. Por lo tanto, la irrigación sanguínea espiritual no le llega.
El mal obrero es infeccioso, siempre está murmurando, habla mal de sus líderes, habla mal de sus pastores, critica todo el tiempo y es ciego ante su propia condición. Ve la paja en el ojo de los demás y no ve la viga que tiene en el ojo suyo. Murmura. Contacta a hermanos de la iglesia para murmurar. Oye, ¿supiste que la pastora? Oye, ¿viste a este hermano que? Murmuración. Murmuración. Su palabra carcome como gangrena, se apartan del resto del cuerpo, son infecciosos. Escuche, dice, de los cuales son Himeneo y Fileto. Busqué el significado de Himeneo y de Fileto, de lo que significan sus nombres. Y escuche, Himeneo era el dios protector de las bodas y Fileto significa digno de ser amado. Escuche, Himeneo y Fileto representan a la seducción espiritual de la murmuración. El murmurador se caracteriza por casarse con la crítica a escondidas. Ama la mundanalidad y condena a todo el mundo. Miran de reojo, se esconden de la luz. La contradicción es que lo que menos hace es trabajar para el Señor, porque es un mal obrero. Pero se da licencia para criticar a los que trabajan. Eso lo convierte en un mal obrero que siembra discordias para mutilar el cuerpo de Cristo. Mire este verso que le voy a dar ahora en Filipenses, es muy duro. Dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Qué fuerte! El apóstol está escribiendo a la iglesia de Filipos y le dice, guárdense de ese tipo de personas que se meten en las iglesias. Seguimos con Timoteo. 2 Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solo hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, unos ciertamente para usos honrosos y otros para uso común. Así que escuche, si alguno se limpia de esas cosas, ¿de qué cosas? De ser como Himeneo y Fileto. ¿Está acá? Será un vaso de honra, santificado, útil para el amo, preparado para toda buena obra. Huye de las pasiones juveniles, sigue en pos de la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón puro invocan al Señor, pero evita las controversias necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Pregunta, ¿qué tipo de vaso tú eres? Eres el tipo de, escuche, el tipo de vaso que seas determina el uso que tienes. ¿Escuchó? El tipo de vaso que tú seas determina el uso que Dios te va a dar. Los vasos de oro y de plata son para usos honrosos. Es santificado, útil y preparado para toda buena obra. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. En cambio, los vasos de madera y de barro son para uso común. Escuche, la naturaleza del vaso determinará si durante la prueba se quema como la madera o se quiebra como el barro. Pero a los vasos de plata y de oro no les va a pasar nada. ¿Se acuerda que eso tiene que ver con lo que compartimos el domingo pasado? Acerca de los materiales que ocupamos para construir. Oro, plata, piedras preciosas. Bueno, ese es el mismo material del cual nosotros debemos ser como vasos. Termino. 2 Timoteo 2:24. Dice, porque un esclavo del Señor, escuche, escuche, porque un esclavo del Señor no debe ser contencioso, sino amable con todos, apto para enseñar, tolerante, corrigiendo con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al conocimiento pleno de la verdad, y vuelvan en sí y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Los himeneos y los filetos están cautivos por lazos del diablo.
Pero la palabra dice que un esclavo del Señor. Oiga, cuando yo leí esto, fue un golpe a mi ego. Porque la versión Reina Valera dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Pero cuando nosotros hablamos de el siervo del Señor, ¿qué nos imaginamos? Un predicador, ¿cierto? Él es un gran siervo del Señor. Pero cuando vemos la palabra esclavo, escuche, escuche. ¿Y sabe lo que somos usted y yo? ¿Sabe lo que somos usted y yo? Esclavos. Dice el apóstol Pablo, porque por precio fuisteis comprados. Él nos redimió. Redimir quiere decir comprar de vuelta. Escuche, usted y yo estábamos siendo vendidos como esclavos en el mercado del pecado. Y el Señor Jesús de ahí nos rescató. ¿Y sabe cuál es nuestra respuesta? No quiero ir a la iglesia hoy día. Ay, no quiero ir al discipulado. Ay, no quiero capacitarme. Ay, no quiero abrir casa de paz. Es que me da lata. Que yo no sirvo para eso. Recuerde lo que dice Crónicas. Es una cuestión del corazón y del ánimo. Y escucha, todo obrero, buen obrero, tiene recompensa de parte de Dios. No busques la bendición si tú no estás dispuesto a trabajar para Él. Porque el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que salió a contratar obreros para su viña. Póngase de pie, por favor. Hay gente que me dice, pastor, usted anda enojado. El último domingo como que anda enojado. No estoy enojado. Es que sabe que hay cosas que nos molestan que nos digan. Si yo hubiera estado en su posición, yo me hubiera molestado con mi pastor. Pero después hubiera pensado y dicho, si este caballero predicó la palabra, entonces significa que tiene razón. Si inventó todo lo que dijo, entonces yo tengo razón. No sé si usted se ha dado cuenta, pero todas y cada una de las palabras que yo le doy tienen cantidad de versículos. ¿Sabe por qué? Porque no edifico ni con heno, ni con madera, ni con hojarasca, sino que edifico con oro, con plata y piedras preciosas. Y de usted depende, no de mí. Yo le estoy entregando el material. Ahora vea usted qué hace con el material. Le estoy entregando oro, plata, piedras preciosas. Vea usted qué hace con eso. Si quiere ir a una iglesia que le van a hacer, lo van a apapachar y le van a decir, no, Dios te ama, mira, no importa tu pecado, igual ven al Señor. Dios sabe tu condición, Dios te comprende. Vaya a esa iglesia. Pero yo tengo una asignación de parte de Dios, de predicarle la verdad, de predicarle lo correcto, de predicarle con fundamento, de darle un sustento, de algo que lo va a edificar. Amén. Escuche, toda palabra de Dios nunca es para condenación, sino que es para exhortación, para edificación y para consuelo. Pídale al Señor que le revele esta palabra. Mañana o en la semana vuelva a escucharla. Métase al canal de YouTube, vuelva a escucharla, vuelva a comerla. Hasta que usted diga, tengo que trabajar para el Señor. Tengo que hacer algo. No puedo seguir así. No soy un obrero de la viña.
¿No tengo un amo que es Cristo? ¿Acaso Él no ha pagado por todos mis pecados? ¿Acaso no voy al cielo si muero porque Él me compró? ¿Cómo estoy respondiendo yo? ¿Sabes cuál es la señal predominante en un obrero negligente? Ha perdido el amor por las almas. No le importa si el que está al lado se va rumbo al infierno. Él está centrado en su yo. Ha perdido el amor por las almas. ¿Sabe lo que dice un obrero negligente? Es que no sé si me gusta la visión de esta iglesia. ¿Cuál es nuestra visión? Evangelizar, afirmar, discipular, enviar, trabajo, obra, fundamento, edificación. Y cuando nos presentemos delante de la presencia de Dios, le digamos: Señor, aquí está lo que yo hice para ti. Y el Señor te va a decir: buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de su Señor. Pero a los malos obreros, ¿sabes lo que le va a decir? Nunca te conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y dice la escritura, escuche, estoy poniendo el temor de Dios en su corazón. Dice la palabra: y allí será el lloro y el crujir de dientes, donde el gusano no muere, donde la llama nunca se apaga. Amados, horrenda cosa, dice la escritura, es caer en manos de un Dios vivo. Cierra sus ojos. Y ahí donde usted está, póngase a tiempo con el Señor. Padre Celestial, esta palabra es dura porque nos muestra quiénes somos nosotros. No es una palabra llena de promesas ni llena de frases lindas, motivacionales, sino que nos muestra la realidad de quién soy: un buen obrero, un mal obrero, un desocupado. Padre, yo pido en el nombre de Jesús que ahora tu Espíritu Santo sea obrando y trabajando en el corazón de cada oyente, para que pueda pesar la palabra que se le ha entregado. Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. ¿Qué clase de obrero vas a ser? El Señor te dice en esta mañana: pongo delante de ti dos caminos. El camino de la obra, del trabajo, de la fe y de la obra del amor. Y el camino de los desocupados y de los malos obreros. Escoge tú. ¿Qué vas a hacer con esta palabra? ¿Qué vas a hacer con esa palabra? ¿Qué vas a hacer con esa palabra? Porque el Señor te dirá: salí a buscar obreros y no quisiste ir a trabajar. No quisiste ir. Espíritu Santo de Dios, ahora mismo trae la convicción, Señor, sobre nuestros corazones de lo que debemos hacer, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret,
Estoy buscando obreros para mi viña, dice el Señor. Estoy buscando obreros para mi viña. ¿Cuántos dirán, heme aquí, envíame a mí? Heme aquí, envíame a mí. Todo el que quiera ser un obrero de Dios, pase acá al frente. Yo voy a orar por usted. Ahora. Padre, en el nombre de Jesús, aquí están los obreros. Tú me mandaste a llamar obreros en esta mañana, Señor. Levante sus manos. Levante sus manos al Señor. Dígale, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Vamos, ábrele al Señor. Dígale, tú eres el dueño de la obra. Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy. Dice la palabra en Esdras 3:8. En el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Los levitas son todos aquellos que desean consagrarse para servir al Señor. Tú eres un levita y vas a ser activado en esta hora. Vas a ser activado para la obra de la casa de Jehová. Dice la palabra, Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Padre, en esta mañana, conforme a lo que tú me has hablado, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, yo extiendo mis manos. Levante sus manos, iglesia, y comience a adorar. Padre, sobre estos levitas, oh, babaya, sheya, que anda, rebase, obreros del Dios Altísimo. Oh, babaya, sheya, catarabase. Padre, yo los activo en esta hora. Los activo en esta hora. Padre, los activo, los activo, los activo. Ahora mismo en el nombre de Jesús, Padre, y comenzamos a echar en el Espíritu los cimientos en esta casa. Oh, babaya, sheya, catorabaya, anderabaseya. Y torrabaya, sheya, catorabase. Padre, veo los cimientos. Veo los cimientos. Cimientos. Cimiento firme, como dice tu palabra. Pero el cimiento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y
y apártese de iniquidad. Todo el que invoca el nombre del Señor en esta hora, Dios te hace un llamado. Apártate de iniquidad, apártate de la murmuración, apártate del hablar mal de otros. Oh, vaya acá y conviértete en un obrero de Dios. Oh, voy a sea. Padre, más tu presencia ahora. Clame, clame. Envíame a mí, he aquí envíame a mí, he aquí envíame a mí, aquí estoy. He aquí envíame a mí, he aquí envíame a mí, he aquí envíame a mí, aquí estoy. He aquí envíame a mí, he aquí envíame a mí,
Levante sus manos, adore. Y catorro va a ser. Padre, los músicos sean activados como obreros. Reciban la unción para el trabajo de la obra. Trabajo de la obra. Trabajo de la obra. Rababaya Shia catorro va a ser. Recíbalo, recíbalo, recíbalo. Aquí estoy. Padre, todo aquello que estaba como un estancamiento en los obreros, ahora se va, se va, se va. Diga conmigo, repita después de mí. Padre, yo renuncio, Padre, yo renuncio a todo estancamiento, a todo estancamiento espiritual, estancamiento espiritual, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi vida, fuera de mi vida. fuera de mi vida. Me despojo Me despojo de todo peso de todo peso en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús. y recibo Recibo activación activación para la obra, para la obra, para el trabajo. el trabajo. Ganaré almas, sanaré enfermos, Sanaré enfermos, liberaré cautivos, liberaré cautivos, porque mayor es el que está en mí porque mayor es el que está en que el que está en el mundo. que está en el mundo. Recibo en esta mañana Recibo en esta mañana activación de levita, activación de levita activación de que trabaja que trabaja incansable, incansable, constante, constante, perseverante, perseverante, porque tú porque pagas, tú tú pagas bien. pagas bien. Padre, Padre, en esta mañana en esta mañana pongo mis prioridades pongo mis prioridades en el orden correcto, en el orden correcto, en el orden en el correcto. orden correcto. Y yo declaro, Yo declaro, seré un obrero seré un obrero fructífero, fructífero, fructífero fructífero en tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Reciba, no pierda lo que ha recibido. Amén.